Muchas gracias. Estamos convencidos desde el comité que con esta celebración del centenario es muy probable que empiecen a aflorar nuevos materiales, como ya está ocurriendo en estos días. Y ya brevemente, que estamos muy fuera de tiempo, ¿verdad? Fernando Bartolomé, ve subiendo, por favor. Os presento brevemente, muchos de vosotros ya le conocéis de estos días. Fernando Bartolomé es investigador científico del CSIC en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, Centro Mixto UNIZAR CSIC. Él se formó aquí en Zaragoza, doctor en ciencias, en física. Marchó pronto, ha tenido varias estancias investigadoras en diversas partes del mundo, destacó alguna, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en el Instituto NEEL de Grenoble, gracias a un contrato de movilidad de la Unión Europea. También invitado en el Laboratorio Nacional de Argonne en Estados Unidos durante más de una década, autor de más de 150 publicaciones sobre magnetismo, nanociencia y materiales. Es usuario de fuentes de radiación sincrotrón en Europa, América y Asia, que le obligan a viajar con frecuencia por todo el mundo. Es así, ¿no? Es investigador principal del grupo Radiación, Sincrotrón y Materiales, RASMIA, del Gobierno de Aragón. Ha sido presidente del Club Español de Magnetismo de 2016 al 18, presidente de la sección local de Aragón de la Real Sociedad Española de Física desde el año 20 y es un amante de la divulgación científica, lo ha demostrado también en esta andadura junto con el comité, como hemos dicho anteriormente, profesor Turrión, Marisa Sarsa y profesor Manuel Asorey. Y participa continuamente en radio, en revistas, en charlas, en monólogos y organizador en lo que puede de cualquier sarao de estas características. Y sin más, les dejo con Fernando con la charla Einstein, Roca Solano y el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Carmina, y a ustedes por estar todavía aquí después de una tarde intensa y espero que muy satisfactoria, pero es verdad que ya son unas horas. Yo quería contar, se dice mucho que cuando Einstein viene a Zaragoza, viene porque, en parte motivado, evidentemente, porque le invitan a alguno de sus amigos, pero que viene también movido por el hecho de que aquí se está haciendo buena ciencia y, como dice, de hecho, Thomas Glick en su libro Einstein y los españoles, es el único sitio en España donde Einstein se encuentra a un científico con un programa einsteiniano de investigación. Bueno, pues yo quería contarles eso. ¿Qué era ese programa einsteiniano de investigación y por qué? Y qué estaba haciendo aquí Roca Solano y su grupo, ¿vale? Entonces, como vamos muy mal de tiempo, pues voy a cortar, pero bueno, sí que quiero decirles, este es el Einstein joven de 1905, que ha hecho cosas que son universalmente famosas. El efecto fotoeléctrico, que lo publica en ese artículo con un título un poco enrevesado, con razones, y que le da el premio Nobel después de mucho tiempo. Por supuesto, la relatividad restringida, que explica por qué las transformaciones de Lorentz son la forma correcta de calcular, de pasar de un observador a otro, y que la energía y la materia son equivalentes. Pero hace más cosas. Einstein de 1905, además de esas dos cosas que ya valdrían para la vida de cualquier científico para ponerle en lo más alto, pues escribe otros dos papers sobre el movimiento de las pequeñas partículas suspendidas en líquidos, conforme a la teoría cinético-molecular del calor, y escribe también su tesis doctoral. De todo lo que hay en 1905, lo más conservador, lo más clásico, una nueva determinación de las dimensiones moleculares. Aunque voy mal de tiempo, me paro un poco en el título, una nueva
determinación de las dimensiones moleculares. Había muchos físicos, no tantos químicos, porque los químicos llevaban mucho tiempo utilizando la molécula y el átomo como algo que les venía muy bien para calcular cómo eran sus reacciones. Pero había muchos físicos todavía, no eran mayoría ya, pero había muchos que se negaban a la idea de la discontinuidad de la materia, al hecho de que hubiese átomos. La materia, en el fondo, tenía que ser continua. Bueno, por diversos motivos, en los que no voy a entrar. Entonces, lo realmente revolucionario de ese trabajo más conservador es que es una muestra clara de que las moléculas tienen un tamaño que se puede cuantificar. En 1906, Einstein sigue con esos mismos 3 temas: las dimensiones moleculares y el movimiento browniano, la teoría cuántica y la relatividad. ¿Qué es el movimiento browniano? Pues yo había preparado unas películas para enseñárselo, pero al pasar de mi ordenador a las películas no van. Así que, miren, ven todos esos puntitos, esos son burbujitas de grasa en leche. No se ven muy bien, ¿vale? Hay unas burbujitas, en el fondo es el suero de la leche, y cuando uno le da a la película y funciona, la pueden ustedes buscar en internet, lo que se ve es que las burbujitas están todo el rato moviéndose, todo el rato de aquí para allá, poquito, avanzan poco, digamos, van adelante y atrás. Lo mismo se hace, por ejemplo, en una acuarela. Se coge acuarela líquida todavía y tienes el pigmento, las partículas de pigmento, y se ve lo mismo. Como en el pigmento hay partículas grandes y pequeñas, es muy fácil ver que las grandes se mueven menos y las pequeñas más. Muy bien. Esto se llama movimiento browniano en honor a ese señor, un médico y botánico escocés del 18 y 19, Robert Brown, que estudió, ya entrado el 19, granos de polen suspendidos en agua y vio ese movimiento. Al principio pensó que eso era el movimiento vital, ¿no? Que el polen estaba vivo en el fondo y que gracias a ese movimiento demostraba que allí había vida. Bueno, pues no, se dieron cuenta pronto que no... A ver si consigo salir de aquí. Muy bien. Que no era algo propio de cosas vivas, que con los pigmentos pues también se movían así. ¿Cuál es la contribución de Einstein? Bueno, pues les quiero contar deprisica las 3 ideas que junta Einstein y el resultado que llega. ¿Vale? Lo primero que estudia Einstein es la difusión. Es decir, cuando uno echa un sólido o unas partículas que se puede disolver ahí en un líquido, las partículas van a moverse. Ustedes están habituados, en esta película sí que va, a poner un azucarillo y el azúcar se va dispersando. Bueno, pues la velocidad que eso se dispersa, todos sabemos que depende de la temperatura, ¿verdad? El azucarillo se disuelve mejor en el agua caliente que en la leche fría, de la viscosidad y del tamaño de la partícula, del tamaño de la molécula. Eso no es tan evidente, pero bueno, es un hecho. Bueno, pues Einstein... No voy a explicar la fórmula, pero Einstein, haciendo esencialmente termodinámica, digamos, algo que estaba bien establecido, nada revolucionario, llega a una expresión para la difusión, es decir, cómo de rápido se disgrega el azucarillo, ¿vale? Y ve que depende de cosas, bueno, pues de la viscosidad, como hemos dicho, que es esa K en un denominador, de la temperatura, ¿vale? Todos acostumbrados a eso, y de ese producto Na por Rp. ¿Vale? Ese Na es el número de Avogadro, que es el número de moléculas en una unidad que los químicos llevaban tiempo utilizando para medir la masa de los gases, por ejemplo. Pero no sabían cuál era ese número. Ellos saben que 22,7 litros es un mol y ya está. Pero en aquel momento, hace 120 y tantos años, no se sabía cómo de grande era ese número. Y Rp es el tamaño de la molécula, que tampoco se sabía. Había quien creía que no existían, que narices, nadie había determinado cómo de grande era una molécula. Einstein
ve ahí ese producto y dice, bueno, el producto no me dice cuál... Sí, es decir, si yo digo, no sé, que esto vale 200, pues no sé si una cosa es 2 y la otra 100, o es una 20 y la otra 10, pero sé que el producto vale 200. Y eso es igual a cosas que se pueden medir, viscosidades, temperaturas, velocidades de difusión, cosas que un químico en el laboratorio puede medir, un físico químico. Muy bien. Segundo punto de la contribución de Einstein. ¿Cómo se mueve una partícula en un fluido? Que es de lo que va el movimiento browniano, ¿eh? Partículas en un fluido moviéndose. Bueno, pues aquí, haciendo las películas, he hecho todas las películas igual, ¿eh? Pues esta es la única que funciona. Muy bien, ven que, bueno, funcionaba, ¿eh? A lo mejor ahora tampoco quiere. Sí. Muy bien, una partícula muy pequeña por un fluido se mueve muy despacito, ¿vale? Eso nos permite además a los físicos hacer algunos experimentos. Recuerda el experimento de Millikan, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues se crean ustedes que cuando uno pone una partícula mucho más gorda como la de esta que estoy señalando aquí en la pantalla, pues aunque la película tozudamente no quiere funcionar, la bola cae putuplum, ¿vale? Muy deprisa. Es fácil entender que el tamaño de la partícula hace que eso caiga más rápido. Ojo, eso es lo contrario que decía el experimento de Galileo, ¿eh? ¿Verdad? Vale, pero que también que el experimento de Galileo nos ha dicho antes Manolo que no se podía hacer en el aire, que si hay rozamiento del aire, la pluma cae más despacio que la piedra. Eso lo sabemos todos. Bueno, pues eso es simplemente decir que la pluma, cuando hay una materia por la que cae más despacio que la piedra, ¿vale? Y que depende de la viscosidad, de cómo de espeso sea el aire, el fluido, el líquido, por donde cae pluma y piedra. Bueno, pues Einstein hace sus cuentas, estas complicadas, resuelve unas ecuaciones diferenciales de hidrodinámica. Bien, esas son una buena resolución de ecuaciones diferenciales con diversas aproximaciones y llega a algo relativamente sencillo, que la viscosidad del fluido antes de disolver nada y después de disolver nada, si uno las divide, K estrella sería la viscosidad con partículas o con moléculas disueltas, me da lo mismo, dividido por la que tenía originalmente, es igual a algo relativamente fácil, 1 menos la fracción del volumen que esté ocupada por el sólido, esa phi, esa letra griega de ahí. Bueno, pues esa fracción de volumen, Einstein dice, bueno, pues voy a calcular, voy a aproximar lo que sean las moléculas, las partículas, voy a aproximarlas por esferas. Eso es un físico, aproximando cualquier cosa, aunque sea una vaca, por una esfera. Esto es un chiste clásico, los físicos hablamos muchas veces de la vaca esférica. Muy bien, pues bueno, hace sus cuentas, ya tiene un modelo para la partícula o la molécula, es una esferita, y llega a que es relativamente fácil, este paso es fácil, a que el producto de nuevo, el número de Avogadro por el radio de la partícula al cubo, que le sale del volumen de la esfera, 4/3 de pi r cubo, pues es igual a una serie de cosas, todas se pueden medir. La masa, la densidad, la viscosidad con y sin moléculas, todo eso se puede medir. Ya tenemos, pues, 2 veces a los dos sospechosos, n y r, el tamaño y el número de Avogadro, multiplicados una vez los dos a la primera potencia, n por a, n por r, y otra vez r está al cubo, y son iguales a cosas que se pueden medir. Pues solo hay que medir y ya está, 2 incógnitas, 2 ecuaciones, resolvemos el problema. Y eso es lo que, creo que la tesis de Einstein, el profesor Turrión a lo mejor me dice si me equivoco, creo que tendrá unas 20 páginas, no más, algo así, de ese orden. Y esa es la última, antes de las referencias. Esa es la última y lo que dice es, bueno, como yo no sé nada de alemán, me he buscado el inglés. Lo que dice es,
he cogido los datos de unos físico-químicos que citan en tal referencia de una solución al 10% de azúcar en agua. Y a ellos les da que n por r al cubo es 200. Y que, si uno hace unas aproximaciones, n por rp es 2,08 por 10 a la 16. Bueno, es un número enorme con 16 ceros. Bueno, pues ya está. Tienes dos incógnitas, y 2 líneas después ha hecho la cuenta trivial que puede hacer cualquier estudiante de secundaria y le da para el tamaño de la molécula 9,9 por 10 a la menos 8 centímetros. Hoy a eso le llamamos angstrom, ¿vale? O 10 a la menos 8 centímetros es 10 a la menos 10 metros, un angstrom. O sea que serían unos 10 angstroms. Y el número de Avogadro, el número de moléculas en un mol, pues Einstein lo calcula como 2,1 por 10 elevado a la 23. O sea, es un 2 seguido de 23 ceros. Numéricamente, a lo mejor todos nos acordamos, el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23, no 2, factor 3. Pero dar el orden de magnitud, dar que más o menos el tamaño de la molécula es de 1 nanómetro o de 10 angstroms y que hay, pues eso, un numérico con 23 ceros detrás que es correcto, ambas cosas son correctas, es la leche, haciendo unas aproximaciones relativamente sencillas, ¿vale? Uno le pregunta a Google qué tamaño tiene una molécula de azúcar y te dice que unos 9 angstroms. Y eso, y el número de Avogadro son 6 y pico. Ese factor 3 en realidad no es un error todo de Einstein, es mucho más error, por una parte, de las medidas a las que Einstein utiliza. La incertidumbre experimental da casi para cubrir el factor 3, y la otra parte del error de que ese cálculo no sea perfecto. A Einstein creo que con los datos mejorados experimentales le sale casi 7, pero ya cerca de 6. Ese error tiene que ver con que la disolución no es muy diluida y entonces las aproximaciones que ha hecho Einstein son un poco peores, ¿vale? Es un 10%, una disolución del 10%, no es muy diluida. Bueno, muy bien, pues eso. Después Einstein acaba, hasta ahí su tesis doctoral, nada, no ha hecho nada, solo ha demostrado cuál es el tamaño de las moléculas y el número de Avogadro, casi nada, como para recibir el premio Nobel solo por eso ya, diría yo. Pero bueno, ya me gustaría a mí haber tenido una tesis que yo qué sé, la centésima parte de eso, con una contribución tan fuerte. Muy bien. Otra cosa a la que se dedica, en el otro artículo, Einstein se dedica a estudiar el movimiento aleatorio desde el punto de vista cinético-molecular. ¿Eso qué quiere decir? Pues mire, la idea es un gas es como un juego de billar, donde las moléculas, esas que ya he demostrado que están ahí, que puedo calcular su tamaño, son bolas de billar, que van a chocar conforme les manda la mecánica clásica, entre ellas y con las paredes. Y van moviéndose todo el rato y la velocidad a la que se mueven depende de la temperatura. Eso no es de Einstein, eso es anterior, es de Boltzmann, es de Maxwell, pero Einstein se lo sabe muy bien y lo utiliza hasta el final. Y se lo cree además. Y llega a una conclusión, que es que si uno mira el recorrido, el desplazamiento medio de una molécula, es decir, si fueras capaz de hacer 2 fotos de prisa, en un tiempo, ha pasado un tiempo el que sea, una unidad de tiempo, un segundo, un milisegundo. El recorrido medio, unas partículas se habrán movido más y otras menos. El recorrido medio va con la raíz cuadrada del tiempo que ha pasado, no con el tiempo, sino con la raíz cuadrada del tiempo y la raíz cuadrada de RT, la temperatura, y otra vez ese producto Na por RP, que lo he vuelto a poner en rojo, pero ahora nos interesa menos. Porque esto lo que nos permite es empezar a entender qué era eso del movimiento browniano. Si uno
entiende un gas como o un fluido, un líquido, me da igual, como un montón de moléculas moviéndose todas muy deprisa, y que hay partículas ahí, por ejemplo, de polen, como en el ejemplo de Brown, pues lo que está pasando es que las partículas empujan al azar a la partícula, las moléculas, y ésta se va moviendo un poquito, unas veces a la derecha, otras veces a la izquierda, otras veces para arriba, para abajo, puede rotar, dar vueltas, ¿vale? Y eso se entiende, claro, si la predicción de Einstein, esa de ahí, que el recorrido medio va de verdad con la raíz del tiempo y como dice ahí, si no, a lo mejor pues toda la idea se cae y está mal. Pero eso se puede medir, venga, ¿cómo? Esta es una cosa, una imagen, digamos, de lo mismo de antes, pero a cámara muy lenta, que se ven los choques como bolas de billar con la pelota gorda, pues que claro, que reacciona menos cuando cada una de las peloticas le pega un golpecico. Muy bien, pues eso es lo que se puede medir. Y ahí está la contribución de Rocasolano. Rocasolano no es el primero en hacer esto, es la contribución de Perrin, de Zsigmondy y de Rocasolano, entre otros, ¿vale? Es medir aquello que todo el rato he estado diciendo que son cosas que se pueden medir. En particular, todo eso del movimiento browniano. No creo que esta funcione. No. Pero bueno, bien, pues la saltamos. Muy bien, estos son Zsigmondy, con barba a la izquierda, y Rocasolano con el microscopio en el laboratorio de Zsigmondy en Göttingen, si no recuerdo mal. Y Zsigmondy lo que había hecho era inventar una manera de iluminar los fluidos donde se podía estudiar el movimiento browniano, digamos, lateralmente. Eso tiene la desventaja de que dejas de ver imágenes, pero pasas a ver señales. Bueno, la cosa es que no ves una imagen verdadera de cómo es lo que tienes allí, no te puedes hacer una idea de la forma, pero sí que puedes ver que hay algo que está reflejando, ¿vale? Incluso aunque sea mucho más pequeño que la longitud de onda de la luz con que iluminas. Eso tiene su aquel. Bueno, quedémonos con que uno puede ver cosas más pequeñas que el tamaño de la luz con la que iluminas con este método de Zsigmondy, que le valió el premio Nobel unos años después. Bueno, pues Rocasolano escribe, por ejemplo, este libro en 1920, en francés, editado en París, si no estoy equivocado, Éléments de chimie physique colloidale, donde describe muy bien cómo miden esto aquí. Es un poco emocionante, está ahí abajo, en el piso de abajo, bajan ustedes, en vez de haber una exposición, habría un laboratorio de química con un ultramicroscopio, que es como llaman al microscopio de Zsigmondy, y allí mismo hacían estas medidas haciendo cine en el microscopio, más o menos, un poco rudimentario, porque no podían, las cosas no iban tan deprisa, pero como no tenían iPhones con cámara de vídeo, pues se las inventaron para hacer cine. Y lo que hacen es, en una primera foto, identifican las particulitas que se ven en ese momento y van haciendo fotos y las van siguiendo en papel milimetrado. Cada partícula pues la van siguiendo como está allí. Eso es ovoglobulina. Pues ven cuál es esta partícula de ovoglobulina disuelta en... Lo siento, no he encontrado esta mañana en qué lo disolvían en el libro. No sé si son alcoholes, si es agua, no sé. O a lo mejor, no sé. Bueno, ovoglobulina pues hace esto y muy bien. Partículas de plata coloidal pues hace esto otro. Y con esto, ¿cómo se hace? Pues es relativamente sencillo. La curva 1 y 2, esta de aquí de la izquierda, esta de aquí y esta de aquí, la 1 y 2, están tomadas a intervalos de 10 segundos, ¿vale? Y son capaces de seguir las particulitas cada 10 segundos. Esta se ha movido, todos estos... aquí hay una barra que te dice la conversión de la foto al papel milimetrado. Pues esa barrita de 1 centímetro en realidad quiere decir 10 micras.
y Rocasolano lo que hacía era ir pintando. Esta que estaba aquí, ahora se ha venido aquí. Y como en el juego ese de unir los puntos, ¿no? Pues en el tercer tiempo, esta que estaba aquí se ha ido allá. Y luego acá, y luego acá. Y luego vas contando cuadradicos y calculas. Esta se ha movido 200 micras, ¿vale? Y luego, en cambio, esta de aquí está hecha a intervalos de 2 segundos. Esto tenía que ir, los intervalos de 2 segundos están, pues 10 es 5 veces más largo que 2. El camino recorrido no tiene que ser 5 veces más largo. Hemos dicho que iba con la raíz cuadrada, tiene que ser raíz de 5 más largo. Bueno, ahí pongo los cuadrados, ¿vale? Echas las cuentas ahí de Rocasolano y en vez de 5 te sale 5,8 al cuadrado o 4,7 al cuadrado. Es decir, y esto en multitud de partículas demuestra que efectivamente el movimiento browniano pasa por eso que ha imaginado Einstein, ¿verdad? Bueno, pues hay más ejemplos, me voy a saltar esto. La cosa es que también Rocasolano, por ejemplo, es capaz de determinar por ese mismo medio el tamaño de la ovoglobulina y de la ovoalbúmina, y le salen que una de las moléculas tiene 7,6 nanómetros y la otra 10 nanómetros, aunque él nunca hablaba de nanómetros, hablaba de 10 a la menos 8 centímetros, como hemos dicho antes. Pero bueno, bien, así que el primer científico haciendo nanociencia en la Universidad de Zaragoza fue aquel señor don Antonio de Gregorio Rocasolano. Muy bien. A Jean-Baptiste Perrin, el primero que hace este tipo de experimentos, le dan el premio Nobel por su trabajo en la estructura discontinua de la materia y especialmente por su descubrimiento de los equilibrios de sedimentación. El premio Nobel de Física, de 1926, muy poquito después de habérselo dado a Einstein. A Zsigmondy, que diseñó el microscopio y hizo también multitud de experimentos, le dan el de química un año antes, el 25, por su demostración de la naturaleza heterogénea de las soluciones coloidales, o sea, eso, porque demuestra que un coloide tienes moléculas pequeñitas que van muy deprisa y particulotas más gordas que están ahí disueltas. Y desde entonces esto se ha vuelto una herramienta fundamental en química coloidal. Esa es la viñeta de Einstein con Perrin. Einstein recién recibido el título de doctor, y esto es dos fotos del laboratorio de Rocasolano. Yo creo que todo zaragozano puede reconocer las columnas de Aberli, que están ahí abajo donde ahora normalmente uno encuentra exposiciones de pintura. Era un laboratorio de 410 metros cuadrados, como se puede leer en un artículo de José Luis Cebollada, que ya está, lo tienen ustedes en Internet, en Joule, de 1988. Lo último que quiero comentar es que este trabajo de Einstein ha sido el más citado de Einstein hasta hace unos años. El de la determinación del tamaño molecular, que abrió un campo de investigación en fisicoquímica y en biología, y luego en economía, ha sido el más citado de largo. La segunda revolución cuántica, de la que nos hablaba ayer Adán Cabello, ha hecho que pasa a ser el primer artículo más citado, la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Es un artículo de 1935 en el que Einstein quería decir otra cosa que al final parece que no es verdad, pero eso, como decía antes Dani, Einstein era genial hasta cuando no estaba en lo cierto del todo. Muy bien, pues nada más. Como es muy tarde, yo solamente había pensado repasar los nombres de los decanos, de Ballarín, de Bruno Solano. Aquí hay el trabajo de la biblioteca de la universidad es magnífico, porque uno ahora puede entrar en Internet y encontrarse
el discurso de Bruno Solano cuando inauguraron, pero él dio el discurso cuando inauguraron este edificio. Y es maravilloso cómo cuenta las penas que pasaron, y en particular cómo 17 profesores se lanzan y se ofrecen a dar clases gratis porque si la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento se ponen de acuerdo, puede haber una Facultad de Ciencias en un momento dado del siglo XIX, luego eso vuelven a rebatirlo y a tirarlo al suelo y tal. Pero bueno, durante unos años hay Facultad de Ciencias gracias a que 17 profesores pues dicen, sí, venga, vamos a hacer una Facultad de Ciencias y vamos a dar clase gratis, si no, nosotros damos clase porque nos gusta. Muy bien. Vale. Bruno Solano, sus 3 primeros y principales discípulos, y sobre todo don Antonio Gregorio Solano. Me voy a quedar aquí acabando con una Matilda. Por supuesto, nosotros tenemos nuestras Matildas. Bueno, pues una de ellas es María Antonia Zorraquino, una Matilda un poco incomprensible desde mi punto de vista, porque al parecer era una química estupenda, tenía unas notas muy buenas, su tesis doctoral se publica en la revista de la Academia. Muy bien, pero comete el error, tal vez, de casarse con alguien de quien no sé. Claro, visto desde este momento, llama la atención que resulte tan chapado a la antigua, porque era alguien progresista, era un hombre de izquierdas que se presenta a concejal en su pueblo por el Partido Socialista. Usted se puede encontrar la historia de Martín Sauras en la Fundación Pablo Iglesias. Es decir, alguien que no era, pues eso, el señor, digamos, de orden y recto y conservador, que sí era Gregorio Roca Solano. Pues Martín Sauras también le dice a su mujer, pero bueno, sí, tú eres doctora y te gusta ir a esto del laboratorio, sí, pero hombre, es que una mujer casada en el laboratorio parece que no pegan. Y acaba pues lo deja, claro, cuando se casa con él. Es un poco sorprendente, pero bueno. Por lo demás, Juan Martín Sauras tiene una historia magnífica de un científico estupendo que es represaliado, que pasa años en la cárcel, que es inhabilitado en su cátedra o en la capacidad de dar clases durante al menos 10 años, y eso sí, cuando vuelve debía ser muy bueno, porque lo hacen decano enseguida y le dan unas responsabilidades en la facultad muy, muy fuertes, incluso habiendo sido pues eso, represaliado. Muy bien, si se busca este trabajo de don Antonio, se pueden ver cuál era la producción científica del laboratorio. Hay decenas de artículos, muchas decenas de artículos en unos años, muchos en el extranjero. La revista de la Academia se intercambiaba con revistas de otras academias, con lo cual aquí se recibían también revistas extranjeras, y eso fue muy importante. Y esto somos nosotros ahora, utilizando los ultramicroscopios de hoy en día, que son un poquito más grandes, un poquito más aparatosos, pero en el fondo la idea es la misma: buscar cositas nanométricas, aprender y disfrutar haciéndolo. Muchísimas gracias.